Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época duodécima. Desde la resurrección de Jesucristo hasta la asunción de María Santísima. 5. Segunda celebración de la Cena Eucarística. Tomás toca las llagas de Jesús. Después de la fiesta del sábado, cuando los apóstoles dejaron sus vestiduras sacerdotales, tuvieron una comida importante en el vestíbulo. Era un ágape fraternal como el del pasado domingo. Tomás debe haber celebrado el sábado en otro lugar, pues he visto que llegó al término de la comida y entró en la sala del cenáculo. No había oscurecido y la lámpara no estaba encendida en la sala. Algunos apóstoles estaban allí y otros entraban en ese momento. Iban y venían y se disponían para la oración como la vez pasada. Pedro, Juan y Santiago ya se habían revestido. Mientras se disponían para la oración, vi entrar a Tomás. Cruzó la sala entre los ya revestidos y se dispuso a tomar sus vestiduras. Unos le hablaban. He visto que alguien le tomaba de las mangas. Otros levantaban la mano en forma de juramento y de testimonio contra su incredulidad. Tomás se portaba como un hombre que está apurado en revestirse, ya que no podía o no quería creer lo que los otros le aseguraban. En este momento entró un hombre con un delantal, que parecía un servidor de la casa, con una lámpara encendida en una mano y en la otra un bastón terminado en gancho, con el cual ensartó la gran lámpara del medio, la bajó a su alcance, la encendió y la volvió a subir. Luego salió. Vi a María Santísima, a Magdalena y a otra mujer que se disponían a entrar en la sala. Pedro y Juan le salieron al encuentro. La otra mujer quedó en la antesala, abierta por el medio y una parte de las alas laterales. Las puertas del patio y las que daban a la calle estaban cerradas. En los espacios de la sala lateral había muchos discípulos de Jesús. Al entrar María Santísima y la Magdalena, cerraron las puertas y se dispusieron a la oración. Las santas mujeres permanecieron reverentes a los lados de la puerta, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Los apóstoles oraron de nuevo hincados delante del Santísimo como primer acto. Luego, debajo de la lámpara, de pie, cantando salmos alternativamente, como en el coro. Pedro estaba de cara vuelto al Santísimo, y Juan y Santiago el menor a sus lados. Los demás apóstoles estaban alineados en torno de la lámpara a ambos lados. El espacio del medio que miraba al Santísimo estaba libre. Pedro tenía sus espaldas hacia la puerta. Detrás de ellos, más distantes, estaban las santas mujeres. Hubo una interrupción en la oración. Parecía que ésta había terminado. Vi que hablaban como si quisieran ir hacia el mar de Tiberíades y repartirse por los pueblos de esa región. De pronto se vieron sus rostros como esclarecidos y transformados por la presencia del Señor. Vi en ese momento al Señor resplandeciente venir por el patio. Llevaba vestidura blanca y cinturón de igual color. Se acercó a la puerta de la antesala, que se abrió y se volvió a cerrar detrás de él. Los discípulos vieron cómo se abría la puerta y se apartaron dando lugar al Señor. Jesús avanzó rápidamente y se colocó junto a Pedro y a Juan, los cuales se retiraron, cediéndole el lugar del medio. Su modo de caminar no era como el andar acostumbrado de los hombres, ni tampoco de fantasma. Me recordó a un sacerdote que avanza sereno y grave en medio de los fieles, que están respetuosos a ambos lados y le dejan paso. De pronto todo era en la sala brillante. Jesús estaba rodeado de resplandor. Los apóstoles se retiraron, pues, de otro modo, estando dentro de esa luz, no lo hubieran podido contemplar. Jesús dijo: «La paz sea con vosotros». Luego habló con Pedro y Juan. Me pareció que era una advertencia para ellos. Habían hecho algo no conforme a lo mandado, sino por su voluntad. Por eso no habían tenido éxito en lo que hicieron. Se refería a ciertas curaciones que habían intentado al regreso de Tenat-Silo, en Sichar, y donde no habían obrado todo según lo prescrito por el Señor,
sino según sus propias ideas. Les dijo cómo debían hacer otra vez cuando volvieran. Después de esto se acercó a la lámpara y todos se agruparon en torno de él. Tomás, muy avergonzado en la presencia del Señor, se había retirado algo más atrás. Jesús tomó con su mano derecha la mano derecha de Tomás e introdujo el dedo índice de Tomás en la llaga de su mano izquierda. Luego tomó la mano izquierda con su izquierda, introduciendo el dedo pulgar del apóstol en su llaga derecha. Después con su mano derecha volvió a tomar la derecha de Tomás y, sin descubrir su pecho, pasó la mano de Tomás debajo de su vestidura, introduciendo el dedo índice y el del medio del apóstol en la llaga de su costado derecho. Dijo algunas palabras mientras hacía esto. Tomás cayó como desmayado y conmovido, mientras decía: «Mi Señor y mi Dios». Jesús retenía su mano derecha. Los presentes lo sostuvieron y Jesús lo levantó con su divina mano. Esta caída y este levantamiento tenían su significado. Cuando Jesús tomó la mano de Tomás, he visto las llagas del Señor, no como llagas sangrientas, sino como pequeños solos resplandecientes. Los demás discípulos estaban muy conmovidos por esta aparición del Señor y levantaban y estiraban sus cabezas para ver lo que el Señor hacía con Tomás. A la Virgen Santísima la vi durante esta acción, como fuera de sí por el éxtasis, silenciosa y recogida. La Magdalena mostraba más su emoción, aunque menos exteriormente que los discípulos. Jesús no desapareció enseguida. Habló aún y pidió algo de comer como la primera vez. He visto de nuevo cómo sacaron del lugar donde estaban oculta la mesita una fuentecilla ovalada con un pez. Jesús comió del pez después de haberlo bendecido y dio parte de él mismo, primero a Tomás, luego a los demás. Jesús declaró por qué estaba en medio de ellos que lo habían abandonado y por qué no estaba siempre con aquellos que le habían permanecido fieles. Explicó por qué había dicho a Pedro que confirmara a sus hermanos. Volviéndose a todos los presentes les dijo que quería dejarles a Pedro como jefe, aun cuando éste le había negado. Añadió que debía ser pastor del rebaño y habló del ardor de Pedro. Juan trajo en sus brazos desde el lugar santísimo aquel manto bordado, amplio, a modo de capa pluvial, que Santiago había recibido de María, confeccionado en los últimos tiempos por las santas mujeres de Betania. Trajeron también un báculo imitando un bastón de pastor. Era alto, hueco, esbelto y doblado en la parte superior como los báculos episcopales. El manto o capa era de color blanco, con anchas rayas rojas. Tenía bordados de espigas, racimos de uvas y un cordero con otros adornos de distintos colores. La capa era amplia, larga hasta los pies, y estaba sujeta por delante con una especie de escudo cuadrado de metal. Los lados de la capa tenían listas de color rojo y letras bordadas. Tenía una capucha blanca que podía alzarse para cubrir la cabeza. Ahora veo a Pedro hincado delante del Señor, que le da un bocado redondo, como un panecillo. No vi que lo haya sacado de ningún plato o algún lugar de allí. El bocado brillaba. Tengo la persuasión de que Pedro recibe en este momento una fuerza extraordinaria. Veo que sopla sobre él y le da con eso una fuerza, un poder, infundiéndole una potestad. No era en realidad un soplar sobre él, era algo real, existente, palabras y fuerzas que pasaban de Jesús a Pedro por medio de las palabras. Veo que Jesús acerca su boca a la de Pedro y derrama en la boca y en los oídos de Pedro una fuerza, una potencia, que veo pasar del Señor a Pedro. No era todavía el Espíritu Santo, que vino sobre él en Pentecostés. Era algo que pasaba a Pedro y que sería vivificado el día de Pentecostés. Jesús le impuso también sus manos y le comunicó un poder sobre los demás. El mismo Señor le cubrió luego con el manto que sostenía Juan en sus brazos y le entregó el báculo. Dijo en esta ocasión que ese manto debía mantener toda la fuerza que él le había comunicado
y que debía llevarlo todas las veces que convenía hacer uso de la potestad que le había comunicado. Jesús les habló de otro gran bautismo, cuando Él les mandase el Espíritu Santo, y añadió que Pedro daría a los demás, 8 días después, la potestad que Él le había dado ahora a Pedro solo. Ordenó además que algunos dejaran las vestiduras blancas y usaran otras de diversas formas con un escudo en medio, y que otros usaran de nuevo la vestidura blanca. Eran indicaciones de diversos grados, consagraciones y órdenes que debían ejercer entre ellos. Después Jesús les dijo a los discípulos que se dispusieran en 7 grupos, y a la cabeza de cada grupo puso a un apóstol. Santiago el menor y Tomás debían permanecer junto a Pedro. Se ordenaron según mandó Jesús. Parecía que debían ser como 7 comunidades, 7 iglesias. Jesús dijo también a Pedro que fuera al mar de Galilea a pescar. Pedro dirigió la palabra a los demás en su nueva dignidad. Parecía transformado en otro hombre, lleno de potestad y de fuerza. Ellos escucharon sus palabras, muy conmovidos, entre lágrimas. Pedro los consoló y recordó muchas cosas que Jesús había predicho y que se realizaban entonces. Recuerdo que dijo, entre otras cosas, que Jesús sostuvo durante 18 horas los desprecios y las villanías de todo el mundo. También dijo lo que faltaba para que se cumplieran los 34 años de la vida de Jesús. Cuando Pedro comenzó a hablar, Jesús ya había desaparecido. Ninguna maravilla, ninguna extrañeza interrumpió las palabras de Pedro en su discurso, pues aparecía ahora con una fuerza y un poder renovados. Cantaron unos salmos de acción de gracias. No he visto que Jesús haya hablado con su madre ni con Magdalena en esta ocasión.